queridas estudiantes de octavo básico, vamos a comenzar con la cápsula de historia referente a la ficha número 13, que por contenido vamos a trabajar el movimiento de la Ilustración y el pensamiento racional. Les habla la profesora Marlene Ríos Osorio. Esta cápsula está dirigida específicamente a octavo básico y el objetivo de la clase que nos convoca hoy en día es poder caracterizar el movimiento de la Ilustración como una corriente del pensamiento basado en la razón, a través de un cuadro sinóptico que exprese sus principales ideas mediante siempre una actitud reflexiva y crítica. Esta ficha corresponde del 5 al 9 de octubre y es la semana 20 de trabajo pedagógico. Como lo muestran las imágenes de esta primera diapositiva, vamos a trabajar este movimiento que va a venirse a ser un movimiento intelectual en donde los hombres principalmente van a debatir sobre los temas que acomplejan a la sociedad europea. No lo olvides tener a mano los materiales para comenzar esta clase, ¿ya? Se recomienda tener un cuaderno en donde poder establecer apuntes de la información para la próxima evaluación. Ahora bien, como concepto del movimiento de la Ilustración vamos a utilizar esta definición de Immanuel Kant. Dice, la Ilustración es la salida del hombre desde su autoculpable minoría de edad. La minoría de edad significa la incapacidad de servirse de su propio entendimiento sin la guía de otro. Uno mismo es el culpable de esta minoría de edad cuando la causa de ella no reside en la carencia del entendimiento, sino en la falta de decisión y valor para servirse por sí mismo de él sin la guía de otro. Supere audere, ten valor para servirte de tu propio entendimiento. He aquí el lema de la Ilustración. ¿Ya? Quizá durante este año no hemos tenido que enfrentar este lema porque todos estábamos acostumbrados a trabajar con un guía. Ustedes como estudiantes en las distintas asignaturas siempre tenían de la mano a un profesor o a una profesora que los apoyara constantemente y a partir y producto de esta pandemia han tenido que comenzar a desarrollar un pensamiento autónomo. ¿Ya? Entonces, Immanuel Kant lo que nos viene a decir es que la Ilustración es el momento en el que la sociedad o la comunidad humana logra salir de esa minoría de edad, logra salir de esa falta de conocimiento, de esa ignorancia, pero no logra salir por otros, sino que logra salir por la iniciativa propia de querer aprender más, de querer saber más. Ahora, como definición, ¿qué es el movimiento de la Ilustración? El movimiento de la Ilustración surge en el siglo XVIII y es también conocido como el siglo de las luces o el siglo de la razón, ya que se desarrolla este movimiento, que es un movimiento intelectual principalmente, ¿ya? ¿Por qué digo que es un movimiento intelectual? Porque busca a través de distintos autores importantes cuestionar la realidad política, cultural, social y económica que vivía la Europa occidental, ¿ya? Por lo tanto, este movimiento busca dar respuesta a esa crisis y culpa a la crisis, culpa de la crisis al antiguo régimen o a estas monarquías absolutas, ¿ya? Por lo tanto, el movimiento de la Ilustración está en contra de las monarquías. Dice que las monarquías son las que han llevado a esta crisis sistémica de la humanidad. Todo esto focalizado principalmente en la Europa occidental. Este movimiento sentó las bases de la ciencia como la conocemos en la actualidad a través del impulso de valores como el pensamiento racional y la libertad. Debemos comprender que para los ilustrados, ¿ya? La base del movimiento de la Ilustración es el pensamiento racional, ¿ya? Es la capacidad que tiene cada ser humano de poder pensar,
racionalmente lo que va a ocurrir, lo que va a producir. Y ese pensamiento racional lo puede aplicar en las distintas áreas. ¿En cuál se va a potenciar principalmente? En el área científica. Por eso, el próximo año vamos a estudiar la revolución industrial, que es consecuencia de este pensamiento racional. Y para poder desarrollar este pensamiento racional, para poder expandir este pensamiento racional, requiero de libertad. En un sistema monárquico no soy libre porque debo obedecer lo que establece el rey. En la Edad Media no era libre porque tenía que obedecer lo que decía la Iglesia en nombre de Dios y los señores feudales. Entonces ahora estamos entrando a una nueva era que es mucho más cercana a la que nosotros vivimos hoy día, en donde se potencia la libertad, porque a través de la libertad la gente crea, ¿ya? La gente investiga, la gente genera nuevo conocimiento. Todo esto va a ser ligado a una filosofía optimista, positiva del hombre, ¿ya? En donde se da cuenta de todas las posibilidades para transformar la sociedad que tenía el ser humano. Y como lo muestra la imagen, siempre desde el movimiento de la Ilustración en adelante, se va a establecer que la educación es el motor de cambio. Ahora bien, orígenes y fundamentos del movimiento de la Ilustración. Los orígenes de la Ilustración se encuentran en el siglo XVII. Este trajo la era de la Revolución Científica, que nosotros lo vimos el primer semestre como el surgimiento de la ciencia moderna, en donde se incorporaba este método científico que va a permitir la exploración y la experimentación de distintos fenómenos. Y por lo mismo, esta revolución científica es considerada uno de los cambios más importantes en la historia de la ciencia. Surge inicialmente en el siglo XVII, pero se potencia en el siglo XVIII. Adquirió su forma definitiva en Francia, ya este movimiento surge en Inglaterra, pero Francia es el que lo masifica, ya desde donde se va a extender al resto de Europa y va a llegar a la América colonial. Las principales figuras de la Ilustración fueron Rousseau, Montesquieu, Voltaire y los enciclopedistas Diderot y D'Alembert. ¿Ya? Debemos comprender que las ideas que vamos a ver hoy día del movimiento de la Ilustración son las ideas que van a potenciar, por ejemplo, en Chile, el proceso de independencia. Y luego del proceso de independencia se van a aplicar las ideas principales de estos autores. Por ejemplo, Rousseau crea el concepto de contrato social, que es lo que hoy día nosotros conocemos como voto o sufragio. Montesquieu crea la división de los poderes del Estado, dice que no puede existir una monarquía en donde un rey concentre todo el poder, sino que el poder debe estar dividido en en instituciones, las cuales van a ser lideradas por tres poderes: el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Voltaire siempre utilizó la sátira para hacer una crítica social, y Diderot y D'Alembert crearon las enciclopedias, que eran libros que acumulaban conocimiento y descripciones. El movimiento de la Ilustración cuestiona la política, la ciencia, la religión, las costumbres, las tradiciones, ¿ya? O sea, todo lo que se conocía hasta la época, el movimiento de la Ilustración lo cuestiona, ¿ya? Y defiende nuevas ideas y valores. Nuevas ideas y valores como la tolerancia, la igualdad y la libertad, entre otros, ¿ya? Tolerancia porque establecen que uno debe respetar y debe ser capaz de tolerar las ideas diferentes, porque la única forma de que el conocimiento se amplíe es que todas las ideas libremente puedan desarrollarse. Igualdad, porque tiene que haber una idea de igualdad ante la ley, que también va a ser un principio del movimiento de la Ilustración que después se va a aplicar en la República, y la libertad como base de todo. La nueva ideología se difundió al margen de los centros oficiales, porque las monarquías no querían que el movimiento de la Ilustración se masificara. Por lo tanto, los ilustrados no podían dar sus ideas en los lugares oficiales o más conocidos, ¿ya? Porque esos lugares eran controlados o por los gobiernos, ¿ya? Por los reyes o por las iglesias.
Entonces los medios utilizados fueron principalmente salones, como lo vimos en la imagen de la primera diapositiva, salones en donde se juntaban a discutir la masonería, la prensa, mucha prensa clandestina y distintos tipos de publicaciones. Por lo tanto, el movimiento de la Ilustración también va a buscar también que la gente aumente los niveles de alfabetismo y que la gente comience a tener un incentivo por aprender a leer y a escribir. Ahora, ¿cuáles son características de la Ilustración? En primer lugar, para la Ilustración, la razón constituía la base principal del conocimiento, rechazando de todos lados lo sobrenatural y lo tradicional. Por lo tanto, todo lo que tenga que ver con las religiones, ¿ya? Y con las normas impuestas por los sistemas monárquicos, no tiene validez para los ilustrados. Lo único que tiene validez para el conocimiento es la razón, ¿ya? Porque a partir de un pensamiento racional voy a generar acciones que sean en beneficio y no en beneficio de todos y no en el beneficio propio. Se potencia el optimismo sobre la capacidad del ser humano y la confianza desmedida en el progreso. ¿Por qué? Porque a partir de este movimiento van a comenzar a surgir distintos inventos, distintos conocimientos, y eso va a hacer creer al hombre que tiene la capacidad para seguir potenciándose día a día, y esa confianza va a generar la idea de un progreso indefinido. Idea que nosotros vamos a trabajar el próximo año cuando trabajemos el siglo XIX. Pero en general la idea del progreso indefinido viene a decirnos que, como muestran estas imágenes de la diapositiva, el ser humano siempre puede experimentar y crear nuevas cosas. Y díganmelo que no tenían un cierto nivel de razón cuando hoy día ustedes pueden ver un video a través de un monitor, de una pantalla, gracias al desarrollo de la tecnología y del Internet. Se ponen en práctica los descubrimientos científicos y se aplican las aportaciones de filosofía en la sociedad y en la política. ¿Qué es importante esto? Que no solo se hacen descubrimientos científicos, sino que esos descubrimientos se aplican, o sea, se utilizan. Por lo tanto, estas creaciones tienen un valor utilitario. No sirve de nada saber cómo se produce la luz eléctrica si yo no aplico la luz eléctrica y la utilizo en casas, calles, restaurantes, etc. ¿Ya? Por lo tanto, ¿cuál es otra importancia de la ilustración? Que no se quedó solo en la teoría, sino que también buscó que la teoría se aplicara. Y en la filosofía, en la política también. Por eso vamos a ver que se va a comenzar a acabar con este sistema monárquico del antiguo régimen y se van a comenzar a generar en el mundo repúblicas y los países como los conocemos hoy en día. Por último, se considera la educación como el mejor medio para difundir la razón. Y esta educación debe estar siempre dirigida por el Estado. Por lo tanto, la educación va a ser una de las bases primordiales del movimiento de la Ilustración. Cuando partimos con el concepto de Manuel Kant, decía que el hombre tenía que salir de esta niñez. ¿Ya? El salir de esta niñez se logra a partir de la educación, que es como la base del conocimiento, los conocimientos mínimos que debería optar cualquier persona. Ideas generales. Ya vamos a tomar algunas ideas generales del movimiento de la Ilustración. Fe constante en el poder de la razón humana, eso ya lo dijimos. Durante la Ilustración llegó a pensarse que con uso juicioso de la razón sería posible un progreso ilimitado. ¿Ya? O sea, hay una fe total en la razón humana. Cualquier pregunta que le salga en la evaluación tiene que tomar en cuenta esto, que la Ilustración se basa en el uso de la fe y de la razón humana, ¿ya? De la capacidad de pensar que tenemos los seres humanos. El conocimiento, se menciona que el conocimiento no es innato, o sea, que nosotros no nacemos con el conocimiento por sí mismo, sino que el conocimiento procede de la experiencia y de la observación de la realidad. Por lo tanto, a partir de nuestras experiencias propias y de nuestra observación de nuestra propia realidad, vamos acumulando conocimiento. En este sentido, no todos vamos a tener el mismo conocimiento porque no todos
tenemos la misma realidad y el mismo lugar para observar. Y eso es fantástico porque así unos pueden avanzar y crear unas cosas y otros pueden avanzar y crear otras. La educación, a través de la educación apropiada, la humanidad podría ser modificada y cambiada a su naturaleza para mejorar. ¿Ya? Para mejorar de esta ignorancia y oscurantismo en el que había estado sumergido durante siglos, producto de la Edad Media y de la Edad Moderna. ¿Ya? Tenemos que comprender que el movimiento de la Ilustración viene a dar fin a la Edad Moderna, que es la que estudiamos este año, y va a ser el pie inicial de la Edad Contemporánea. La búsqueda de la felicidad. Creían que las aspiraciones humanas no debían centrarse en la otra vida, sino más bien en los medios para mejorar las condiciones de vida terrenal. ¿Ya? Como nos alejamos de esta visión de que la iglesia influye mucho en la sociedad, cada vez más las personas se van a volver más laicas y van a comenzar a separar lo religioso de lo terrenal. Y la razón va a decir, ¿por qué tengo que vivir una vida cauta para tener el cielo cuando me muera, cuando en verdad no hay ninguna respuesta concreta de que existe o no existe ese cielo? Versus lo que yo puedo hacer aquí en la tierra para buscar mi propia felicidad, que es algo 100% concreto. Antinacionalismo fue un movimiento de dimensión europea abierto a las ideas que nacían de otros y otros lados del continente. En este sentido, no es como el movimiento de la ilustración es inglés, el movimiento de la ilustración es francés, sino que por el contrario, la idea de ellos es que el movimiento de la ilustración se propague por todos los lugares del mundo. Si llegó a América colonial, felices ellos de ayudar a los criollos y a los americanos a poder independizarse de España. Hay un amor por la naturaleza. Este hecho se concreta en el deseo de descubrir, mediante la aplicación de la razón y la observación, las leyes que lo rigen. Eso es decir, utilizar el método científico. ¿Cómo funciona el método científico? Veo un fenómeno, ¿ya? Lo observo, lo analizo, lo investigo, creo hipótesis, esas hipótesis las llevo a la práctica, experimento y a partir de los resultados de los experimentos veo si se cumple lo que yo pensaba o si no. Si yo quiero llegar a otra respuesta, vuelvo a aplicar el método científico pero desde otra mirada. Y así se va analizando la naturaleza. Actividad. Esta pregunta está ligada principalmente a la ilustración, pensando en la evaluación del día viernes. Dice, la ilustración es un movimiento intelectual que se caracterizó por el desarrollo de un espíritu crítico, basado en la razón. De las siguientes afirmaciones, ¿cuáles corresponden a planteamientos de esta corriente de pensamiento? 1. ¿La admiración al sistema absolutista? No. No, porque la ilustración está en contra del absolutismo, está en contra de las monarquías. 2. ¿El principio de legitimidad de la soberanía popular? Sí, ¿ya? La soberanía popular es el poder que nosotros tenemos al momento de ir a votar, ¿ya? Cada estado, después del movimiento de la Ilustración, va a ser
que las personas pasen de ser súbditos a ser ciudadanos. Y el ser ciudadano nos da una soberanía, un poder a la nación. 3. ¿La relevancia de la educación? Sí, la educación es primordial, es esencial. Alternativa correcta D, 2 y 3. Y ustedes van a tener que hacer un cuadro sinóptico en el cual se expliquen las características del movimiento a la ilustración, su impacto en la época de estudio y en la actualidad. Y por último, una imagen que lo represente. Aquí hay un ejemplo de cómo pueden desarrollar su cuadro sinóptico, ¿ya? ¿Cuál sería el tema principal? La ilustración. Y ahí usted divide en subtemas, puede colocar ideas de progreso, amor por la ciencia, fundamento educacional, etc. Y ahí va dividiendo la información. Espero que hayan comprendido el contenido, que se encuentren muy bien y nos vemos en una próxima cápsula de historia. Adiós.